Os agradezco la invitación a compartir con vosotros estos momentos, 2 años y medio desde el nacimiento de la nueva provincia. Y al hacerlo quisiera expresar a Jesús y por su medio a todos los frailes de la provincia mi agradecimiento por el valor y la determinación apostólica que os guían en la puesta en marcha de las nuevas dinámicas de la provincia. Es muy importante para la orden descubrir que se puede estar ser una provincia desde siempre y renovarse. Me imagino que no todo es siempre fácil, que el arte de nacer del que hablábamos antes de la unión de las provincias no asegura que no haya dolores en el curso de los cambios necesarios. Pero estoy seguro que la movilidad que se pide, movilidad física de las costumbres, de las visiones del mundo, de la Iglesia, brinda una bella oportunidad para pensar cómo la orden en España está llamada a servir la misión de la Iglesia en la línea abierta por el jubileo de la orden, como lo dijo Jesús anteriormente. En su invitación, Jesús situaba este encuentro entre la celebración del jubileo de 2016, la confirmación de la orden y la celebración del aniversario de la muerte de Domingo, que vamos a celebrar en 2021, que nos ofrecerá la ocasión de dejarnos enseñar por la santidad de Domingo. En el fondo, este entre dos jubileos es casi una definición de lo que nos gustaría ser como predicadores apostólicos, siguiendo Domingo de Guzmán. Ser apóstoles que sueñan aprender cómo hacerse santos predicando el Evangelio. Cómo hacerse santos comprometiendo nuestra vida y comprometiéndola en el compromiso de Dios, tal y como Jesús lo manifiesta cuando apuesta su vida por nuestra vida. Eso es confirmar la orden cada día por nuestros compromisos. Para responder a vuestra primera pregunta, ¿cuál es la reflexión de la Iglesia a propósito de la vida religiosa consagrada? Os propongo 5 puntos de vista que son complementarios. Cada uno de estos puntos de vista que evocaré corresponde a una experiencia personal, concreta, en particular por mi participación dentro de los límites de la agenda a la unión de los superiores generales en Roma. Al final de lo que evocaré, quisiera presentaros una convicción como hipótesis de trabajo. Y será desde esa convicción que intentaré abordar la segunda parte de vuestra primera pregunta, una visión sobre lo que la Iglesia pide hoy a la orden. ¿Cuál es la reflexión de la Iglesia a propósito de la vida religiosa consagrada? Pero antes de responder a esta pregunta, tenemos que pedir, ¿es que realmente la Iglesia tiene una reflexión sobre la vida consagrada? Durante el sínodo sobre la nueva evangelización, tuve una experiencia bastante desconcertante. Escuchamos a cada uno de los 250 obispos expresar sus convicciones, inquietudes, interrogantes sobre el tema de la nueva evangelización. La historia de la evangelización,
y la necesaria renovación de la evangelización. Y fue realmente llamativo darnos cuenta de que ninguno de ellos evocó de manera espontánea la vida consagrada y su relación con la evangelización. Y esto que entre los obispos 60 eran religiosos. Lo que apareció luego en el documento final, posiblemente también en la exhortación apostólica, fue el fruto de una especie de lobbying de los religiosos que participaron en el sínodo y que intentaron que se aprobase una proposición en el conjunto de los grupos de trabajo, donde la sinodalidad puede aliarse también con la militancia política. Esto me lleva a remitiros a las menciones más recientes de la vida consagrada en su relación con la misión de la Iglesia en textos oficiales del magisterio. No veo ninguna afirmación realmente nueva, ni la toma de conciencia de los cambios bastante radicales que han ocurrido en la realidad de la vida consagrada, ni tampoco de los cambios de la Iglesia. Dicho de otro modo, no veo que haya una viva inquietud para identificar el cambio de paradigma necesario si se quiere promover a la Iglesia en una renovación de la evangelización en términos de celo, de método y de contenido. Fomentar una renovación de la evangelización que me parece, sin embargo, constituir algo así como un hilo conductor de la reflexión de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Las actas del Concilio, Ecclesiam Suam, Evangelii Nuntiandi, tantos textos sobre este tema en el Magisterio Mayor del Papa Santo Juan Pablo, las 3 encíclicas de Benedicto, Evangelii Gaudium, Laudato Si, todo esto. Pienso que cada uno de estos textos es una llamada para nosotros a pensar de nuevo la contribución específica de la vida religiosa a la vida de la Iglesia, pero no veo que en estos textos se piense una renovación de la vida religiosa real. 5 puntos. Sínodos. Al hablar del sínodo, subrayo que el secretariado permanente, cuando se le interroga sobre la presencia de religiosas y religiosos en los sínodos, le parece imposible entablar una reflexión en serio sobre el tema más específico del gobierno de la Iglesia o de la sinodalidad, tema del último documento publicado por la Comisión Internacional de Teología, la sinodalidad. Ahora bien, es la ordenación presbiteral la que da la posibilidad de una participación activa en el sínodo de los obispos, de los superiores generales, que no son sacerdotes, y esto por dispensa si el Papa acepta. De ninguna manera es posible la presencia activa de superioras generales mujeres, de no ser en calidad de invitadas, con la posibilidad de hablar al fin de todo, participar en los grupos de trabajo, pero en la asamblea hablar solamente al fin. Cuestión importante, a juzgar por el texto Juvenescit Ecclesia, recién publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que aborda la cuestión de la coesencialidad de los dones jerárquicos y carismáticos. A mi parecer, se necesita realmente
una reflexión teológica compartida sobre la relación de estos dos tipos de dones que hacen la Iglesia. Pero, lo digo, pienso que eso se podrá hacer en la Iglesia cuando los religiosos varones aceptarán de considerar que el don de la vida religiosa de las mujeres y el don de la vida religiosa de los varones es el mismo don. Sínodos. Mutuas relaciones. Como sin duda sabéis, desde hace varios años está en marcha un proceso para escribir un nuevo texto que va a reemplazar Mutuas relaciones actual. Se trata de un proceso largo que parece bastante difícil. Difícil porque dos congregaciones tienen que hablar juntos, ¿no? La de los religiosos y la de los obispos. Y hay una calle entre los dos inmuebles, ¿no? Y probablemente se deba a que están implicados en ello dos dicasterios que no tienen la costumbre de trabajar juntos. En mi opinión, esto se debe a que al inicio nadie se tomó el tiempo para identificar, por un lado, cómo se aplica hoy el texto existente y por otro, cuáles son las buenas razones y los objetivos a los que la redacción de un nuevo texto apunta. Ahora bien, el que este proceso exista manifiesta por lo menos dos cosas importantes. La primera es la voluntad de relaciones de colaboración claras, transparentes, complementarias entre la vida consagrada y los obispos. De ser así, me parece indispensable que se le preste una atención particular a la vida consagrada femenina, a menudo tratada con menos claridad que la vida consagrada masculina, en particular por el hecho de que esta última ofrece servicios presbiterales. La segunda cosa importante manifestada es que al retomar la reflexión sobre las relaciones de los institutos de vida consagrada con los obispos, parece que los redactores quieran inscribir esto en la perspectiva más amplia de las relaciones entre todos en la Iglesia. Una vez más, despunta el tema de la sinodalidad. Dicho esto, y pensando en todas las situaciones que he podido encontrar, pienso que es necesario, sobre todo, subrayar la necesidad, por un lado, de una comprensión clara por parte de los religiosos de su lugar en la Iglesia y de sus relaciones esenciales con la Iglesia local donde viven y, por consiguiente, con el obispo de dicha Iglesia particular. Eso no es siempre claro. Por otro lado, es preciso subrayar asimismo la exigencia en la Iglesia de considerar el derecho de las personas y los institutos, el respeto de la especificidad de los carismas, el objetivo de la evangelización que tenemos todos en común. A no hablar de esto, vamos a organizar relaciones buenas, pero el riesgo es de no organizar una colaboración en un mismo proceso de evangelización que hace la Iglesia. Sínodos, mutuas relaciones. La congregación
el dicasterio. Muy recientemente, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica propuso un seminario y luego un congreso internacional sobre el tema de la consagración. Según palabras de los participantes, estos dos eventos fueron muy interesantes. Dicho esto, me parece que este tipo de reflexión hubiera podido ir precedido de una mayor consulta a los miembros del dicasterio, pero a los miembros de los institutos, para dar mejor y verdadera colaboración. Además, la elección de este tema, la consagración, me parece que corre el riesgo de inmovilizar la interpretación de la vida consagrada en el ámbito de los votos consejos evangélicos. Ahora bien, eso significaría que habría una vida consagrada en general, una especie de trascendental, desde el cual se podría identificar la especificidad de los múltiples institutos, con el riesgo de reducir la especificidad de su carisma en la singularidad de las orientaciones de sus obras, de su campo de acción, de su lugar o modo de presencia. Me parece que esto no toma suficientemente en cuenta la dinámica inversa, según la cual un compromiso particular en una orientación de evangelización conduce al deseo de inscribir este compromiso en una relación consagrada con Dios y por Él. Además de que esto se hace mediante la elección de pertenecer de manera particular a una tradición específica, espiritual o religiosa. Es la inversión del modo de ver las cosas, del modo de pensar la vida religiosa. Para ser completo sobre este tema del dicasterio, del cual fui nombrado miembro hace 4 años, pero en verdad esta membresía no significa más que la participación en la asamblea cuando es convocada. Es posible añadir las preocupaciones que parece tener. Por un lado, la multiplicación de las nuevas fundaciones y su fragilidad. Por otro, los desafíos demográficos. Se habla mucho de la demografía. Todo esto llama a una nueva creatividad, lo que este dicasterio puso en evidencia en el texto publicado hace 2 años, Para vino nuevo, odres nuevos. Pienso en realidad que hoy en día sería muy importante conseguir los medios para hacer el balance sobre las cuestiones y dificultades que encuentran los miembros de los institutos de vida religiosa y llevar a cabo una reflexión teológica a partir de esto, concretamente, enlazando todo con una reflexión eclesiológica y pneumatológica, más que producir discursos genéricos. Hay que tomar este momento como un momento oportuno para decir algo nuevo sobre el tema de la colaboración de los 2 tipos de dones que hacen la Iglesia. Sínodos, mutuas relaciones, dicasterio. 4º punto, la vida monástica femenina. Como sabéis, 2 años después de la Constitución Apostólica del Papa Francisco, la Congregación acaba de publicar una instrucción, Cor Orans, sobre la vida contemplativa femenina.
Esto expresa, como lo deseaba el Papa, una preocupación por la vida monástica y en particular por la vida monástica femenina. Este texto subraya muy en particular las orientaciones que hay que considerar para respetar lo mejor posible los carismas específicos, la autonomía de los monasterios, así como sus lazos esenciales con su propia tradición espiritual y con la iglesia local. Subraya también la importancia del respeto de las estructuras de gobierno de los monasterios de subsidiariedad. Invita a que las federaciones se adopten como instancia intermedia de discernimiento y de gobierno. Abre caminos para que la vida consagrada femenina no se coloque en condición de minoridad. Este texto constituirá materia para un proceso de reflexión en nuestra orden, para medir su posible impacto en las constituciones de las monjas de la orden, las relaciones tan específicas de las monjas dominicas con el conjunto de la orden, lo que no existe en los otros institutos. Es posible que este texto brinde la ocasión para abrir nuevas y fecundas vías para la orden. Es también posible que no. Tengo que decir que esta instrucción insiste mucho en la distinción de la vida contemplativa, lo cual, en mi opinión, podría cuestionarse. ¿Es realmente la distinción más pertinente o, desde el punto de ver de la orden, no deberíamos subrayar la dimensión contemplativa de la orden, de toda la orden, con los hermanos, las hermanas, los laicos, las monjas, los predicadores y las monjas? Último punto, radicalidad o profecía. Durante el año de la vida consagrada, el Papa Francisco se ha expresado varias veces sobre este tema. Cuando quiso invitar a los religiosos a despertar al mundo, dijo que no quería hablar de radicalidad, porque dijo que la radicalidad no es solamente de los religiosos, se pide a todos los bautizados, sino más bien de la profecía, aunque todo bautizado es también sacerdote, profeta y rey. Fue este el tema por iniciativa del Seminario de Trabajo de la Comisión Teológica de la Unión de los Superiores Generales. Probablemente no hay que pensar en estos dos temas en oposición, sino más tratando de identificar cómo el diálogo entre los dos términos abre caminos de interpretación teológica de la vida religiosa. Esto evitará en particular, por un lado, absolutizar un cierto concepto de la radicalidad de los consejos evangélicos seguidos por los religiosos, y por otro lado, una especie de funcionalidad profética, según la cual ser profeta significaría más la posición que ciertos religiosos quieren tomar y no tanto el reconocimiento por parte de otros del sentido que lo que viven, dicen y hacen. Cuando te pregunten, ¿por qué haces esto? Es desde esta pregunta que se puede decir, él es un profeta. En el punto en el que estamos,
Esta reflexión invita a pensar en cómo la vida religiosa y su institución puede o podría ayudar a la Iglesia misma en su conjunto a ser una Iglesia profética. 5 puntos. Una convicción. Quisiera enunciar aquí una convicción, arriesgándome a parecer muy banal. Me parece que cualquier reflexión sobre la vida religiosa debe llevarse a cabo en función de su pertenencia a la dinámica de la misión de la Iglesia en permanente estado de misión, decía el documento final de Aparecida. Es decir, de la Iglesia como comunidad fraterna enviada al mundo y a él dada como sacramento de salvación. Y esto ha de orientar de forma más precisa la reflexión que podemos tener a propósito del servicio de la orden para la Iglesia, a imagen de Francisco o Domingo, que sostienen la Iglesia. Y por último, demasiado a menudo, los interrogantes sobre la vida religiosa tienen que ver con el mantenimiento, la promoción, la justificación de sus propias estructuras y dinámicas. Hoy, la cuestión no debe ser convencer a la Iglesia para que respete la vida religiosa, sino que la vida religiosa esté en condiciones de responder a ciertas necesidades específicas de la Iglesia en estado permanente de misión. Una visión de lo que la Iglesia pide hoy a la orden. Preguntas recientes. Sería posible dar unos elementos de respuesta a una cuestión evocando las últimas preguntas de las que pude ser el destinario. La pregunta consiste en la posibilidad de fundar en Etiopía, no en la capital, sino en la provincia. El obispo, que se puso en contacto conmigo, me decía que piensa que su petición corresponde a lo que él ha entendido del carisma propio de la orden. Su diócesis, dijo él, es un mundo de extrema pobreza y piensa que la orden encontraría su lugar como orden de compasión y de misericordia y por su tradición de promoción del derecho de la gente. El contexto no es cristiano, sino en su mayoría musulmán, pero el obispo sabe que a la orden le interesa el diálogo con otras religiones y filosofías. Hay una urgencia de educación en sentido amplio, de formación de laicos y más ampliamente de promoción de una inteligibilidad de Dios en el mundo, de una promoción también de la capacidad de inteligencia de toda la gente. Por esas 3 razones, me dijo el obispo, pienso que su orden tiene que responder que sí, vamos a venir. No estoy diciendo que tenemos que ir a Etiopía, pero digo yo que este obispo subrayó 3 puntos que deberían ser criterios esenciales para nuestros compromisos apostólicos: la pobreza y el derecho de la gente, la promoción de la inteligencia humana y el diálogo con los que no son creyentes.
Segundo ejemplo, una nueva fundación en Zambia por la provincia de Nigeria con una doble misión. Desde una evangelización que se basa en la predicación del rosario y evangelizando así la devoción, proponer una formación de los laicos para la vida de la Iglesia. Hay que tener que en esta fundación, en este lugar, la familia dominicana, monjas, hermanas apostólicas y laicos, constituye un contexto de apoyo mutuo muy fuerte que era al inicio de la llamada a los hermanos. Contribuir a un trabajo ya en marcha por la familia dominicana. Segundo criterio, con un objetivo de formación de los laicos, pero de una formación que tiene sus raíces en la devoción, en la búsqueda de una santificación, en el misterio de la encarnación. Tercero ejemplo. En África Occidental, los frailes han optado muy particularmente en Burkina Faso por la educación. Un colegio, en sus inicios, estrechamente unido al convento, el proyecto de una universidad fuera de la capital, unida a la población de esta región. Tercero criterio, la educación. Eso es una, ¿cómo se dice?, herencia de la provincia de Hispania. Ser una provincia que fue misionera, y que como misionera siempre empezó con el servicio de la educación de la gente. En Indonesia, donde los frailes siguen siendo poco numerosos, se multiplican las llamadas para que la orden abra una o dos o más universidades y colegios y se haga particularmente presente en este ámbito de la educación. Al día de hoy, me parece que tenemos que pensar este criterio de la contribución de la orden a la promoción de la capacidad de la gente, a la capacidad de los seres humanos de pensar su presente y su futuro. En muchos lugares, evidentemente, los frailes están encargados de las parroquias, hasta de tipo universitario, en todas partes. La cuestión prioritaria para ellos es la inteligencia de la fe, de la calidad de la predicación, de la promoción de la comunidad cristiana y del gozo de ser cristiano por el hecho de pertenecer a la comunidad cristiana. En todas estas parroquias se insiste poco en la promoción del compromiso de los laicos en la evangelización. En el mundo de la enseñanza y de la investigación en teología y filosofía, la demanda sigue siendo grande. Sin embargo, hay pocas solicitudes todavía en el ámbito de la investigación y un interés aún demasiado tímido referente al compromiso de la teología en un diálogo interdisciplinario exigente. En otras palabras, sí, se hacen llamadas a la orden para tener parroquias o para tener un curso en un seminario, en una universidad, en una facultad, pero pocas llamadas
para tomar una parroquia, para transformar esta parroquia en una comunidad de evangelización. Pocas llamadas para investigar en teología, para hacer la teología en diálogo con los otros saberes del mundo. Me gustaría concluir esta primera parte por una evocación de la llamada de la MJD. Durante la reciente asamblea de la Unión de los Superiores Generales, en el marco de la preparación del próximo sínodo dedicado a los jóvenes, fe, discernimiento y vocación, el coordinador internacional de la MJD fue invitado por la Unión a dar cuenta del sondeo que se hizo en los grupos del movimiento durante 6 o 8 meses. Al acercarse el sínodo de los jóvenes, ¿cuáles son los llamamientos que los jóvenes dirigen a la Iglesia y hacen oír en ella? Se trata, de alguna manera, de decir qué es lo que la Iglesia pide a la Iglesia. Lo que la Iglesia pide a la Iglesia. Lo que los jóvenes de la Iglesia piden a nosotros. Dijo este coordinador, que se llama Benz. 1. El mundo de la pobreza golpea a muchos jóvenes en el mundo. Y es importante sostener a los más jóvenes porque a causa de este mundo de pobreza tienen la tentación o se dejan llevar por la tentación de todo aquello a lo que la pobreza expone. La dificultad del empleo, riesgo de delincuencia, ausencia de formación profesional. Y la pobreza conlleva muchos otros riesgos, dijo él. Embarazos adolescentes, abortos, droga, tráfico, familias monoparentales, etc. La Iglesia pide a la Iglesia de evitar estos riesgos. Segundo punto. Dijo Benz, hay una necesidad enorme de formación de la fe, sobre todo de la Biblia. Por un lado, se trata de tener la calificación para participar en los debates. Por otro, se trata de recibir la transmisión de este gran relato, ¿sí?, del que los tiempos contemporáneos se han visto privados de una cierta manera, integrar el propio relato de la existencia personal en la historia grande de la Biblia, de la revelación, de la llamada, de la presencia de Dios. Tercero, las tecnologías y los nuevos medios sociales son evidentemente lugares y ocasiones de llamada a la Iglesia. Es la experiencia de la soledad también y del aislamiento. Pero esto atañe a sí mismo a todos aquellos que a través del diluvio de la información digital se enfrentan a un nuevo tipo de relación con la verdad secuencial, parcial, adaptable al interlocutor. La Iglesia pide a la Iglesia y la Iglesia pide a la orden de ayudar en este campo. Cuarto, muchos jóvenes sufren a causa de una crisis de identidad y de un frágil crecimiento espiritual, mientras que la tendencia es considerarlos y encerrarlos como una reserva de energía débil, poco renovable, manipulable, a merced de los diversos intereses. Hay que señalar
los riesgos más graves entre los jóvenes: depresión, soledad, suicidio. Quinto, la necesidad de formación se extiende a la vida espiritual, oración, modestia, estudios, pertenencia a una comunidad o a una familia. Y, dijo Benz, los jóvenes de la MJD encontrarán esto en la familia dominicana: la pertenencia a una comunidad de creyentes. Para concluir esta parte, hay una llamada específica al carisma de la orden. Me parece que sí. Pero la pregunta podría ser también: ¿hay una propuesta específica de la orden? ¿Qué actualización de la compasión de la orden? ¿Qué actualización de la capacitación de los laicos? ¿Qué actualización de la búsqueda de la verdad? ¿Qué actualización de la pertenencia a una comunidad de creyentes como primer paso para volver a ser una iglesia en misión permanente?